Fuera de programación de los el lunes, día habitual en el que el doctor José Ojeda Bustamante nos hace el favor de colaborar, dada sus ocupaciones, las asesorías que está dando en el orden internacional, nacional, regional, local, aldeano, etcétera. Bueno, hoy está con nosotros a media semana con comentarios, con análisis. No tenemos tema, pero ahorita lo vamos sacando. Pepe, buenos días. ¿Qué tal, Jesús Manuel? Pues qué gusto eh, que podamos compartir esta semana. Y, a ver, pues hace un año todavía eh, no sabíamos que iba a pasar la muerte de Luis Miguel Barbosa, nos agarró a todos un poco fuera de sitio. Los rumores, los comentarios, que si el helicóptero, que si viajó, que si se equivocaron de hospital, que si una serie de cosas. Finalmente se reconoció horas más tarde que había fallecido Luis Miguel Barbosa, un gobernador más que no terminaba el periodo para el que fue electo. Y en aquel momento habló de una especie de conjura, valga la expresión, entre los diputados del PAN, del PRI, de Movimiento Ciudadano, bueno, más hay uno, de Morena mismo, operada por Julio Huerta, que era primo del gobernador recién fallecido, para designar a Sergio Salomón Céspedes como gobernador sustituto. Y esto, pues, ha cambiado mucho el escenario político. Quizá valga la pena hacer una evaluación en esta primera parte el análisis de lo que ha pasado en un año y de lo que ya no sucedió más. Empezaron a ser liberados algunos periodistas, algunos funcionarios, se hablaba de persecución política, dejaron de efectuarse algunas auditorías a personajes de la sociedad, se terminaron las mañaneras con el énfasis que tenía Luis Miguel, etcétera. Fue un cambio totalmente de visión y de comunicación, de acercamiento con la sociedad civil. Dos estilos totalmente diferentes y un estilo, el que se fue, que algunas personas quisieron que permaneciera, que se prolongara. Todavía hay quien piensa y dice por ahí que el barbosismo no ha muerto. Pero los artículos que lees en la prensa nacional, Proceso acaba de publicar un análisis muy amplio, el barbosismo se fue desmantelando lentamente. ¿Cómo lo ves tú? Pues es interesante y sobre todo, así como lo señalas, es decir, si nos vamos un año atrás, que un año atrás no es nada, y no es nada porque si vemos la historia de la humanidad, pues la historia de la humanidad se construye a través de los siglos, de las décadas, no a través de años. Sin embargo, Puebla, eso precisamente hace que de cierta manera pareciera que entre en etapas turbulentas, pero no necesariamente que convulsione. Eso es interesante de cómo la realidad política de Puebla eh, no se va a convulsionar, sino que tiene una capacidad de adaptación impresionante. Es decir, la política, los políticos se adaptan de manera espontánea, de manera inmediata al nuevo tiempo, porque lo vimos con lo que representó el morenovallismo, con Marta Erika, y lo vimos de manera inmediata como con Pacheco Pulido, y lo vimos de manera inmediata con Barbosa, y lo vimos de manera inmediata con Sergio Salomón, porque también es interesante, tú mencionaste a un personaje, Julio Huerta, que ahora sí ya parece que ya agarró eh, Nivel. justo nivel, su justa dimensión, ya completamente desinflado, pero es interesante porque ahí pareciera que debería de, el barbosismo debería de heredarse y debería de heredarse todo lo que representan las instituciones. Pues Pero eso es sí, imposible. sí, sí crees que
que se desmanteló el Sí, no barbosismo. solamente pero se desmanteló muy rápido, pero te voy a decir por qué, porque nunca existió un barbosismo, ¿sí? Ese es el tema más importante, es decir, el barbosismo cuando se hace o cuando hablas de una corriente, de una época, de un personaje, del caudillo, quitémosle los demás elementos, cuando hay un caudillo, precisamente representa que este mismo caudillo genera su propia estructura y genera sus propios cuadros. Cuadros que se generaron, que venían de otras partes, ¿no? ¿Cuánta gente de la Ciudad de México llegó? ¿Cuánta De gente Chiapas, o Chiapas, sea, ¿sí? poblanos no había. ¿Sí? ¿Cuántos realmente eran herederos de esta corriente de gobierno que representó Barboso y con un sobrino que tenía un puesto o un cargo, pero muy al margen, y que además de lo que esto representa, o más bien de lo que representó el tema del nepotismo, ¿no? Es decir, al final, a quien le ordenaba que hiciera las operaciones era un director general, que no necesariamente tenía la mayor estructura. Sin embargo, eso mismo hizo que no creciera su sobrino, ¿sí? Que no creciera y que no le generara las lealtades, porque también es interesante que no puedes heredar un liderazgo, eso es imposible, pues, ¿no? Los liderazgos no se heredan, pero sí se pueden heredar estructuras, y las estructuras no estaban ancladas, como lo hizo Barbosa, en liderazgos regionales, que en varios liderazgos regionales había varios actores que eran priistas o varios actores que eran no necesariamente de su partido. ¿Y por qué lo hizo así? Porque era muy difícil que Barbosa pudiera moverse por todo el estado. Lo hizo forma más sencilla, generó liderazgos regionales que le ayudaran a mantener la gobernabilidad en el O estado. sea, el viejo sistema de caciques que al PRI le funcionó durante décadas. Es correcto. Y así le funcionó al PRD, que Barbosa era uno de los personajes fundadores y de los más representativos del PRD. Eso le funcionó al PRD en la Ciudad de México. No se hizo bolas cuando llegó Cuauhtémoc Cárdenas, cuando llegó incluso Andrés Manuel, se utilizaron las mismas estructuras del PRI y lograron gobernar y transitar sin ningún problema de gobernabilidad la Ciudad de México. Entonces, aquí en Puebla, yo creo que más bien en gran sentido fue por su capacidad de movilidad, ¿sí? Teniendo una capacidad de movilidad limitada, difícilmente se podía mover por todo el estado, difícilmente podía recibir a todos los actores, entonces le llegaba la información a partir de estos liderazgos regionales, y a estos liderazgos regionales les dio presidencias municipales, diputaciones, en el 21, así las repartió, con todo el control y con todo el poder que en ese momento llegó a tener Barbosa. Pero es interesante esto que estamos hablando porque solamente así se puede entender lo que sucedió hace un año. Y sí, hace un año se dio un acuerdo que cada vez más se escucha, ¿no? El diputado eh, eh, Alcántara lo ha mencionado, ¿no? ¿Cómo se dio esa negociación? ¿Cómo les quitaron los celulares? Incluso el diputado Alcántara ha dicho que hasta va a publicar un libro respecto a este tema, de cómo se agazaparon, cómo se encerraron en el cuartel para que realmente pudieran controlar la designación de quien pudiera ser o quien fuera el gobernador sustituto. Y lo hicieron desde esta lógica de lo que representan liderazgos regionales, como lo fue en su momento Roberto Madrazo, ¿no? Cuando la decisión del centro, del centralismo, va a empezar a generar la fuerza suficiente para imponer al gobernador, Roberto Madrazo, si recordamos, cómo se cubrió incluso contra Esteban Moctezuma, seguramente recordarás, ¿no? Claro. Y así se empezó a dar aquí en Puebla, es decir, la mano de Adán Augusto empezó a darle la fuerza suficiente para poder imponer a quien fuera el gobernador. Y pareciera que el gobernador, o pareciera que en ese momento la voz que sonaba era de Nacho Mier, para variar, ¿sí? Bueno, no él, o sea, que no él iba a ser gobernador
en ese momento, sino lo que se especulaba es que la presión que estaba ejerciendo Nacho Mier junto con Adán Augusto es la que iba a recomendar quién sería el gobernador. Y le Aunque ganó la partida Julio Huerta con los diputados locales y se dice apoyados por Claudia Sheinbaum. sí, y de una manera que lograron cerrar de una manera impresionante, es decir, Les cómo dieron un madrugué, sabadazo, dirían los abogados, ¿no? sí, y me parece que si lo vemos desde el punto de vista pragmático, pues fue extraordinario, ¿sí? Sí, Porque lograron mantener lo poquito que podía haber generado del barbosismo. Y me parece que también ahí jugó un papel importante la señora, la viuda. Y me parece que sí, por ella, supuesto. sí, Hubo tres figuras principales ahí: Julio Huerta, la sí, señora Rosario y Jorge Estefan Chiriac. sí, completamente, ¿sí? Y los tres jugaron un papel fundamental. La señora, desde la lógica de que el presidente con una cortesía muy significativa, una cortesía hacia ella, una deferencia, me parece que hasta mayor, me parece que el presidente, no sé qué tantos compromisos haya tenido o haya adquirido con Barbosa, pero le dio mucha deferencia a la señora, a la viuda. Y la viuda, en contraparte, me parece que yo no sé si tenían el escenario ya previsto de que pudiera pasar esto, y si no lo tenían, pues qué terrible, ¿no? Porque seguramente lo debían de haber tenido, que podía pasar en cualquier momento, pero me parece que de manera interesante logra articularse con Estefan, pero también logra articularse con lo que representó la mayoría que tenía Morena, lo logró articular porque no necesariamente todos los diputados en ese momento eran barbosistas, estaban supeditados, estaban maniatados por No, Barbosa, pero todos vieron el riesgo de que les impusieran a alguien desde México. ¿sí? Y eso logró que de manera inmediata lograran ponerse de acuerdo para decidir quién iba a ser. Ahora, pero si lo vemos justamente como tú lo señalaste de manera extraordinaria, un año atrás, pues nadie nos íbamos a imaginar pues que el barbosismo iba a morir rapidísimo y que el sobrino no iba a crecer aún con las Primo, toneladas de primo, recursos que se le metieron. primo, Al primo, primo, perdón, primo. el primo no iba a crecer con todas las toneladas de recursos que se metieron. Pero tampoco íbamos a imaginar que pareciera que hubo un rompimiento de la viuda con lo que representa el gobernador, ¿sí? Sustituto. Y tampoco íbamos a ver que el morenovallismo reviviera. Es decir, es impresionante lo que, o una parte, o algunos actores del morenovallismo volvieran a ocupar espacios representativos significativos. Entonces, lo que estamos viendo, que en menos de un año se han replanteado, ¿sí? Lo que los escenarios hace un año estaban. Es decir, ahora estamos viviendo nuevos, completamente nuevos escenarios, como si alguien hubiera llegado y hubiera, ni siquiera le hubiera dado el manotazo al tablero de ajedrez, sino que formalmente lo hubiera destrozado o lo hubiera echado a la borda el tablero de ajedrez. Es decir, estamos en un nuevo tablero de ajedrez, donde el barbosismo ya no tiene presencia, y estamos hablando incluso previo a la nominación de Alejandro Armenta Mier como el coordinador, pero ya con Alejandro Armenta Mier como el coordinador, pues todavía mucho mayor representa, porque también fue uno de los agraviados de lo que representó el barbosismo, como tú lo mencionaste, es decir, ¿cuál es la herencia del barbosismo? Al principio se veía que podía ser uno de los mejores gobernadores que haya tenido Puebla. Después, en el camino, se fue minando y se llegó se llegó a considerar pues de los gobernadores, pues no necesariamente que pueda apuntalar como de los mejores, incluso de los gobernadores que más podían haber generado un descontento social en Puebla, ¿no? Y también otro de los elementos interesantes que
el mismo gobernador lo sabía, nunca tuvo niveles de aprobación significativos. Nunca, Es decir, nunca. nunca, pareciera que no era para él algo que le incentivara buscar la aprobación de los poblanos. Sus niveles de aprobación y más los niveles de aprobación de la zona conurbada, pues siempre fueron muy bajos, ¿no? ¿Sí? Y siempre en los niveles de aprobación a nivel nacional, abajo de la media tabla, ¿sí? Entonces, porque no era lo que lo incentivaba. Y además, porque sí también es interesante ver lo que representa Puebla, es decir, los poblanos, cómo se identifican con un gobernador y cómo no se identificaban con el gobernador Barbosa, ¿sí? Y cómo ahora, a partir de lo que representa el nuevo gobernador, el gobernador sustituto, los niveles de aprobación pareciera que por obra o por arte de magia, pues se recuperan de manera inmediata, ¿no? Cuando no necesariamente es por las grandes obras, Es por el el trato, proyecto que ¿no? pueda tener. El acercamiento, el discurso. Exacto, ¿sí? Hacer política que de alguna manera pueda ser conciliadora. Sí, sí, Pues ese sí. es el escenario, en términos generales, pero ahí me parece que hay, ahora con lo que representan estos nuevos tiempos para Puebla, pues ojalá esto que venga se pueda tener de alguna manera algo más estable como gobiernos, ¿no? Porque si hemos vivido en el pasado, es decir, ahorita se está presentando, o se va a presentar este próximo jueves el primer informe de gobierno, ¿sí? Su primer informe de gobierno, de 2 años, ¿no? ¿Sí? Y qué representa esto, ¿sí? ¿Qué representó esto que heredó eh, Sergio Salomón y qué está representando lo que va a heredar el próximo gobernador en Puebla? Yo me atrevería a comparar esto que ha sucedido en los últimos 12 meses a la estrategia que usó don Alfredo Toski después de la convulsión política que hubo por caídas de gobernadores, Moreno Valle, Gonzalo Bautista, etcétera. Este, o sea, todo el conflicto que hubo, llegó don Alfredo y dijo, cancelemos odios y rencores. Sí, sí, sí. Y Sergio Salomón no lo ha dicho, pero me parece que lo ha puesto en práctica muy bien, porque yo hasta he escuchado en algunas reuniones, oye, ¿y por qué no se reelige Céspedes? ¿Por qué no se reelige? Si lo está haciendo bien, ¿no? Claro que no es posible, pero constitucionalmente no es posible. Pero pues sí, es un panorama muy interesante. Sí, porque yo creo que eso es lo que se necesita en Puebla. Esto es algo interesante, es decir, ¿qué tenemos en Puebla? Pues tenemos un escenario donde justamente no se ha convulsionado el Estado, pero sin embargo, sí el Estado necesitaba de un impas que diera o que pudiera generar pues una nueva reconciliación, ¿sí? Y eso también es en el escenario nacional. Si quieres, brincamos al escenario nacional. El escenario nacional, Sí, creo que sería muy interesante, si te parece, arrancar con la postura que está asumiendo Movimiento Ciudadano, con el desgaste al que se sometió con el caso Samuel García, con la maniobra que ha hecho Samuel y Dante, y me imagino Movimiento Ciudadano, al meter ahora a Mariana Rodríguez, que no tiene ningún impedimento legal para ser la candidata de Movimiento Ciudadano para la alcaldía de Nuevo León, de Monterrey, perdón. Monterrey, No tiene ningún impedimento legal. Quizá uno podría pensar que tiene un impedimento ético, moral, moral, pero no ¿sí? legal. Sí, pero ese árbol que da moras, ¿verdad? Sí, pero a mí me parece que es interesante esto que comentas, porque si somos ahí en el análisis, si somos un poco duros en el análisis, a mí me parece que el Movimiento Ciudadano también lo que se está llevando un desgaste impresionante, se va a llevar un desgaste impresionante, va a representar, es decir, están echando a andar su maquinaria, es como si estuviéramos pensando en una tortillería, ¿no? ¿Sí? Que cuando vemos cómo están saliendo las tortillas, la máquina tiene un ruido unísono, ¿no?
pero cuando empieza a haber una avería, la máquina empieza a tener un ruido mayor y me parece que están sobre exponiendo a Movimiento Ciudadano en un momento coyuntural porque es el para Dante Delgado y para la marca Movimiento Ciudadano es su mejor momento. Pareciera que no van a tener otra mejor coyuntura como la que tienen ahora. Pero sin embargo, los daños colaterales no van a ser de Dante. Dante me parece que ha entendido lo que representaba eh, eh, Samuel, pero también ha entendido que ya perdió, pero puede ganar perdiendo. Y los que sí se van a sobreexponer, me parece, que es Mariana y el gobernador, Sí, pero también pero van poca tras de la presión. mayoría en el Congreso de Nuevo León. Exacto, van a Y controlarlo. ahí, Mariana le puede sumar muchísimos votos. ¿Sí? Y van a querer controlar precisamente, y también Colosio, Luis Donaldo Colosio, me parece que también es interesante Va a que estén buscar el jugando, Senado, yo creo, ¿no? sí, va al Senado, pero que estén jugando con él ya, pues pareciera que él va el que le van a dar la estafeta para gobernador y después el que va a ir para la presidencia, ya no Le se, están ya se la creyó, marcando totalmente la ruta. ya está, ya se la creyó y ya no lo quitan a Samuel. Pero a mí me parece que hay que ver lo que representa que el poder desgasta, Ajá. ¿sí? Es decir, ¿cómo puedes controlar un Estado tantos años cuando las exigencias de la ciudadanía empiezan a subir? Cuando ya no le empiezas a cumplir a todos porque no te alcanza a cubrirle a todos para las problemáticas que se van presentando. Es decir, en el caso de Monterrey, pues puedes de alguna manera jugar con los diversos actores y lo que representa, pero que lo que representa como Estado, y un Estado donde ahorita te pueden polarizar más todavía, donde ahorita te pueden echar a andar la oposición, el Congreso, todas las piedritas, y me parece que ahorita en el momento de que dijeron que va Mariana, es que quieren generar una dinastía ahí. Y entonces toda la oposición, incluyendo Morena, pues difícilmente van a dejar que eso pase. Entonces, desde mi punto de vista, es una sobreexposición hacia Mariana y desde mi punto de vista va a empezar el desgaste, pero un desgaste natural de lo que representa ser gobierno. Porque irse al Senado, irse a la presidencia, como la candidatura a la presidencia, como lo hizo Samuel, pues es una maravilla porque puedes hablar de todo y no te comprometes a nada. Pero ahora ya que eres gobierno, ya que tienes la presión de la Auditoría Superior de la Federación, de que más de 45,000 millones de pesos tienes observados y todo lo que representa que tienes en el Congreso, en el poder, en los tribunales, tienes ahí una complicación mayor, pues ¿cómo lo vas a hacer, no? Y además, que una de las cosas que también se ha visto es que la capacidad política no es su mayor, de la habilidad política no es su mayor virtud de lo que representa del gobernador Samuel, ¿no? Y tampoco me parece que ahí Mariana ese es su fuerte, ¿no? Mariana su fuerte es precisamente el entender lo que representa la juventud, lo que representan las redes sociales y lo que representa el marketing político, ¿no? Pero fuera de eso, hacer política, me parece que ahí está surgiendo uno de los principales problemas que va a tener Nuevo León, de cómo haces política cuando tienes todo en contra. Ese Oye, es mi punto de vista. lo que queda ahí un poco en el vacío con lo que sucedió con Samuel es que el discurso a los jóvenes le pegó inmediatamente y ese es el estilo y la plataforma que usa Mariana Rodríguez. En este momento, tanto Claudia Sheinbaum como Xochitl Gálvez tienen frente a sí ese vacío de llegarle al voto de los jóvenes. Y no lo van a lograr, ¿eh? No lo van a lograr, porque sus campañas están ancladas desde otra lógica. Claudia mucho menos, porque Claudia con lo que tiene le da y no se arriesgaría. Y en el caso de Xochitl, anda perdida en otro lado y anda perdida porque lo que se pelean abajo es lo que no le da el oxígeno suficiente para que llegue a generar una campaña más fresca. Y regreso a esta parte que estás mencionando, y sí, me parece que Mariana va a ser una candidata súper taquillera, va a ser una candidata que va a jalar todo el estado, es decir, a mí me parece que hasta la pueden mover en todo el estado como
como figura, y que así como bien lo señalas, que puedan ganar y tener mayoría en el Congreso de Nuevo León, y que arrasen y que Movimiento Ciudadano se vuelva la primera fuerza contundente en el estado de Nuevo León, cosa que no fue en la pasada elección con Samuel. Pero te decía, el poder desgasta. Samuel, cuando salga de gobernador, va a tener a cuestas 2 años, 2 años que va a tener que cuidarse o cómo seguir vigente en la lógica de si ya sin poder, ¿sí? Y difícilmente Mariana va a ser la gobernadora y difícilmente se va a poder No, jugar. pero para mí que no es el proyecto, es simplemente apuntalar para poder tener mayoría en el Congreso, Pepe. Sí, 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 digo, Samuel pensando en, necesita tener lo que le falló ahora, el control en el Congreso. sí, yo creo que le falló la política, más que la hacer política. Eso porque me parece que al final del día ya hemos visto lo que representa los diputados. Es decir, tampoco son una lumbrera del Congreso en Nuevo León. Lo que son grupos políticos que necesitan espacios, que necesitas negociar, que necesitas generar acuerdos, que necesitas maicearlos de otra manera. Si no te sientas con ellos, pues difícilmente construyen. Y ahí Sé que eso perder de, esa posibilidad, de, de maicear había desaparecido ya. sí, pero sigue vigente y sobre todo en los congresos. Sí. Pues eso. Y en el contexto nacional, a mí me parece que te decía de Dante, Dante sí, sí perdió su mejor fórmula que tenía con Samuel y Mariana. Es difícil encontrar una mancuerna, una figura así, porque lo que tienen en movimiento no hay ninguna figura así. Tendrían que, sí, importar un externo, pero con la fórmula que van a probar, fórmulas que pueden ser que no les funcionen. A mí me parece que difícilmente Dante Delgado va a ser el candidato. Se ha mencionado que pareciera que es él, a mí me parece que no, y ni le conviene esa parte. Y me parece que lo que pueda representar Dante en este nuevo tiempo, pues que se puede volver la tercera fuerza política nada más. Es decir, ahorita ya formalmente es la tercera fuerza política en el Congreso a nivel federal, ¿sí? Es decir, con lo que tiene Movimiento Ciudadano, con las desbandadas en el Senado, con las desbandadas que hay, se puede colocar sin ningún problema y en el proceso electoral que viene, el próximo año, me parece que sin ningún problema Movimiento Ciudadano se va a convertir en la tercera fuerza política, por abajo de Acción Nacional, ¿sí? Por arriba del Revolucionario No Institucional. prevés una ruptura, la posibilidad de una división en Morena, el Partido Verde o el PT, que pudieran tener algunas diferencias en el año electoral. A mí me parece que lo que le faltó a Samuel es lo que bien hace pues el presidente, ¿sí? Es decir, lo que pase con Morena no es lo que va a pasar con Claudia Sheinbaum. Lo que pase con Morena es lo que va a pasar con Andrés Manuel. Y me parece que Andrés Manuel sigue teniendo bien eh, articulado su alianza con estos partidos, incluso hasta con mismo Dante. A mí me parece que Dante sí está jugando con Andrés Sí, Manuel, por es decir, supuesto, por supuesto. me parece que de una manera poco velada, pero me parece que el presidente sigue teniendo el control del verde del PT. Aquí ya lo vimos, es decir, si va a ir de senadora Liz Sánchez, no es por haber sido una extraordinaria secretaria de bienestar, o no es por tener los mejores niveles Es de la negociación con el PT, no, con no el hay PT, más. y el PT, pues claramente va a exigir sus espacios, así lo va a hacer también el verde, y me parece que ahí está el punto medular, es decir, el verde, si se hubiera ido por sí solo, difícilmente hubiera generado una buena, porque no es el movimiento ciudadano que tenemos ahora, ¿sí? El PT, pues nunca se ha querido sacrificar en esa lógica, ¿no? Entonces me parece que el verde tiene más ganancias yendo en una alianza con Morena y que difícilmente va a poder haber ahí
un rompimiento, una complicación mayor. El caso de Marcelo Ebrard, me parece que a mí, yo sí le veo patas para gallo para el 30. A mí me parece que Marcelo Ebrard es el único de actores reales, ¿sí? Bueno, ahorita Samuel también ya se anotó, pero a mí me parece que el único que tiene idea de lo que representa un movimiento de mediano plazo es Marcelo Ebrard. Y me parece que así lo está entendiendo. Y sobre todo que sí tiene una red, una articulación con diversos grupos de primer nivel. Y sobre todo estos que son enemigos de Andrés Manuel. Y me parece que su movimiento de Marcelo Ebrard no es para el 27, es para el 30 y va a crecer desde mi punto de vista lo suficiente para volverse el candidato más competitivo que cualquier partido opositor a Morena lo quiera agarrar, aun cuando Morena no quiera que sea su candidato. Así de a tiro. Así lo veo, porque de verdad que lo que tiene y los personajes que están apoyándolo, o los que lo apoyaron y los que lo siguen apoyando, sí le da para poder llegar al 30. Así lo veo. Bien. Otro tema, la inseguridad, el asunto de Tezcatitlán está generando ruido en todos los escenarios, en los nacionales y en los internacionales. México está a expensas del crimen organizado y pareciera que se están rematando, se están subastando en este momento las áreas de dominio a nivel nacional ante un vacío de poder o a una provocación de un vacío que se da en el cambio de un gobierno a otro gobierno. El Estado de México está muy vulnerable. Y este escenario, podríamos decirlo, abarca una buena parte de la nación mexicana, Pepe. Sí, a mí me parece que está enfrentando Delfina su prueba de fuego, ¿sí? Me parece que no es suficiente con mandar Guardia Nacional, no es suficiente con decir que ya, como también lo dijo el presidente, que ya están controlando la zona. A mí me parece que el talón de Aquiles, y lo hemos mencionado desde que inició el sexenio de Andrés Manuel, es el tema de la inseguridad. Los, la, los resultados que el presidente pueda presentar al término de su sexenio, los resultados que puede presentar el día de hoy, pues no son los resultados que la ciudadanía está esperando. Pero sin embargo, el tema que también es tan complejo y que también la ciudadanía se ha acostumbrado a vivir en esa zozobra y que la exigencia se vuelve menor. Esto debería de haber representado, ¿sí? Si lo pensamos en cualquier otra democracia del mundo, pues casi renuncias, pero no solamente de esto, sino todo lo que ha pasado en el sexenio. Renuncias y renuncias masivas, pues de los que están impartiendo las estrategias de seguridad. Incluso desde el mismo ejército tendría que haber pronunciamientos del ejército donde estén dando señales de por qué está pasando, es decir, pronunciamientos de reconocer los errores y de corregir los errores. Y me parece que el guardarlos, el de no salir, el de no enfrentarlos mediáticamente, tiene que ver con que la ciudadanía y la exigencia de la ciudadanía es menor y que la oposición pues está completamente perdida. Y la exigencia internacional es la que se vuelve más representativa o más significativa porque esta sí está evidenciando todas las estrategias de seguridad que se tienen en México y que no están funcionando de la mejor manera. ¿Sí? Pero, o sea, es que son una serie de hechos que se van sumando todos los días y uno no acaba de entender desde fuera, desde la óptica a nivel de calle, de qué hablarán en las reuniones mañaneras a las 6 de la mañana para tratar el tema de la seguridad si no se ve reducida la inseguridad. Lo que pasa es que están, ¿Está fallando el Estado, como dice Jorge Cepeda Patterson en su columna del domingo? sí, a mí me parece que cuando se analizaba lo que representaba el CISEN en su momento, y que había ese tipo de mesas de análisis de discusión,
sin el presidente y con el presidente, y que le presentaban al presidente en turno la estrategia diaria, semanal, mensual y lo que, o la agenda más bien, más que la estrategia. Tenían una agenda y presentaban todo eso. Es decir, no es nuevo lo que está haciendo el presidente, pero ahora lo que el presidente está haciendo es que él encabeza esa reunión. A mí me parece que el problema es tan mayúsculo que es tan complejo que no hay posibilidad de que el Estado mexicano pueda controlar el tema de la seguridad en los próximos, incluso te diría, en los próximos sexenios. Si no se pudo en este sexenio, el tema que le va a heredar Claudia Sheinbaum, pues es un tema mayor y tampoco lo va a resolver con el superpolicía, ¿no? Sí, no lo va a resolver poniendo ahí a Omar García Harfuch. Al contrario, a mí me parece que lo que va a representar es como otra vez pareciera nuevos acuerdos, nuevos grupos y nuevos pactos, ¿sí? Porque pareciera ahora también con la muerte de la mamá del de Chapo. Chapo, también es interesante lo que representó esta señora por sí sola y lo que representa esta señora y por qué se le criticó tanto al presidente que la haya ido a saludar, ¿no? O sea, también es interesante que si hay acuerdos o no hay acuerdos con los grupos delictivos, si hay pactos o no hay pactos, porque lo que sí es un hecho que con la llegada de Claudia y si el superpolicía la acompaña, pues seguramente varios grupos que en su momento eh, estuvieron en la cúspide, pues seguramente pueden regresar otra vez a esos mismos espacios. Un tema muy delicado, Pepe, que yo creo que va a ser la cantaleta de las dos campañas. No vemos los atributos en el equipo de Xochitl para combatir el índice de la criminalidad y tampoco lo vemos en el de Claudia. Es un asunto harto delicado. Sí, y que ahí es cuando lo platicamos así de crudo como lo estás refiriendo, pues ahí es cuando los gringos se emocionan, ¿no? Pues porque las intervenciones, aunque no sean formales, pues son lo que está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo anda la aldea? ¿Qué observas? Se habla de cartas que estuvieron cercanas a Nacho Mier, a Manzanilla, que están acercándose con Armenta, se habla de algunos acuerdos que pronto van a pues, aflorar, hay muchas candidaturas que hay que cubrir, el tema de la presidencia municipal, se insiste en que los de Morena quieren a un morenista o a una morenista de origen y solamente hay dos en la lista, Rodrigo Abdala y Claudia Rivera. Y muchos están apostando a que en relación con la cuestión de género, Claudia podría reaparecer en este escenario. Mientras que por el otro lado, el PRI ya lanzó convocatoria para gobernador, pero el PAN todavía no lo hace y quedan pocos días, el 25 se inician las campañas y si Lalo Rivera va a ser, como ya todo el mundo sabe que va a ser, tiene que renunciar el 24. Sí, es interesante porque también lo que de repente también se dice que los grupos de Nacho también están buscando apoyar a Lalo, porque pareciera que no hay o no le están dando la cabida suficiente. Pero aquí me parece que eh, lo que está pasando en el escenario nacional, de alguna manera nos puede ayudar a entender lo que puede pasar en el escenario local. Es decir, a mí sí me parece que la coordinación estatal de Morena eh, sí le están dando todo el liderazgo. El gobernador también ha entendido lo que representa su momento y me parece que el gobernador también hábilmente ya ha pasado la estafeta política, no económica, pero sí política, al coordinador. Me parece que los diversos liderazgos que están hecho bolas en muchos municipios, en muchos distritos, están pasando la estafeta precisamente al coordinador. Y lo que
el coordinador, desde mi punto de vista, sí sabe, pues es hacer política. Y yo creo que lo que le toca es generar todos los acuerdos y las negociaciones que se puedan dar, primero entre los liderazgos y después en lo que representa ideológicamente o lo que representa Morena. Es decir, en algunos casos, sí, con Morena ganas y no tienes mayor complicación, pero en otros, a mí me parece que le pueden poner las piedras otra vez a Claudia Rivera para que difícilmente pueda ganar incluso, porque si los niveles de aprobación de Eduardo Rivera tampoco son malos para reelegirse, pero para... No, pero ya es un hecho que no va por ahí. Ya No, no, es por un eso, hecho que ya hubo una negociación o un acuerdo. Vamos a quitar la palabra negociación para que no se malinterprete, pero ya hay un acuerdo. Ya se pusieron de acuerdo que Lalo es la mejor carta que tienen en este momento el PRI, el PAN, el PRD para buscar la gobernatura. Él negoció quizá, ahí sí, la postura o la posición para Mario Riestra, cosa que a muchos no les gusta, eso es un hecho, y que su mujer también va a ir a pues, alguna posición, Cámara de Diputados, federal o alguna cosa por el estilo, que muchos de los que pudieran ser los rivales internos ya también tienen negociadas posiciones, la reelección en el caso de los que son diputados federales, de Ana Tere que va al Senado en la primera fórmula. Pues yo creo que ya tienen toda la mesa servida, ¿no? Pero tú le ves posibilidades al lado realmente de ganarle a no, Almenda y a no, la estructura nada. de Morena. Yo lo veo verdaderamente imposible, Pepe. Por eso refería, es decir, los niveles de aprobación de Eduardo son en Puebla capital y a lo mejor en la zona conurbada, pero fuera de ahí no tienen los niveles de competitividad. Y la marca de perdón, más bien la marca de Acción Nacional o la marca de Revolucionario Institucional no les da para hacer una campaña que pueda generar buenos resultados. Y no les da porque justo esas estructuras, lo hablábamos hace rato, justo esas estructuras están tan maleadas que van y se suman al mejor postor, y el mejor postor ahorita es nada más y nada menos que Alejandro Armenta. Es decir, ¿quién quiere ir en contra de lo que representa, ¿sí? Ahora, el nuevo tiempo, pues es decir, estar en Morena es estar en las posibilidades de disfrutar los placeres de ser gobierno. Difícilmente los, y hablamos de estos liderazgos regionales que hace un rato hablábamos del barbosismo, ¿no? Es decir, esos liderazgos regionales que de alguna manera algunos apoyaron a Nacho Mier, otros que estuvieron supeditados por Julio Huerta, todos esos liderazgos están sueltos y esos liderazgos se van con quien realmente ahorita les da las posibilidades de supervivencia y la supervivencia les da pues Alejandro Armenta. Entonces, por eso es difícil que pueda crecer un, eh, un, el alcalde, el presidente municipal de Puebla, es difícil que él pueda crecer en sus simpatías en una campaña a nivel estatal. Me parece que las posibilidades de Lalo Rivera no son las mejores. Por eso sus Sí. negociaciones están bien hechas. ¿Cuál va a ser su camino? Vamos a proyectarlo. Bueno, ahí el tema es, Pierde las elecciones, gana posiciones locales, lo nombrarán vicepresidente de algo de el PAN nacional o alguna posición importante en los estados en donde gobierne, si es que todavía tendrá algún estado que gobierne, o es una apuesta a que le van a buscar que gane Xochitl y entonces tiene asegurado un lugar. me parece que Lalo es muy pragmático, es decir, Lalo no se va a ir con el canto de las sirenas de que Xochitl va a ganar. A mí me parece que los datos duros que tiene Lalo sabe bien lo que esto representa. Pero también me parece que lo que tiene Lalo es que su edad le da para ser competitivo para el 30 en Puebla. Y le da la posibilidad de que, Eso no lo había pensado. y le da también la posibilidad, como dice o lo dijo durante mucho tiempo Porfirio Muñoz Ledo, hay que estar vigente, hay que estar vivo, ¿sí? Hay que hacer campaña, hay que estar aún perdiendo. A mí me parece que él puede encabezar
porque también eso es importante decirlo. ¿Por qué hablamos de Marcelo Ebrard? ¿Por qué hemos hablado de estos elementos? Porque Morena pareciera que su nivel cúspide va a ser el 30, ¿sí? Me parece que el 27 sí les alcanza para seguir teniendo mayorías, pero el 30 va a ser difícil que puedan seguir teniendo eh, el control del país, porque regresamos, el poder desgasta, Sí, el poder en manos de, ahora podemos verlo con Claudia, pues que lo ideal es pues que se empiece a articular a partir de lo que está heredando Andrés Manuel, pero claro, difícilmente claro, cosas nuevas. claro. Y ahí me Oye, parece así nada más a ojo de buen cubero y como especulando en la bola de cristal que tienes ahí a la mano, ¿el Congreso del Estado de Puebla tendrá mayoría de Morena o estará dividido? ¿La oposición podría tener mayoría? Y en el orden nacional, la Cámara de Diputados y Senadores tendría algún perfil similar. a mí me parece que en Puebla es prácticamente, como lo hemos visto, cómo se comporta la clase política poblana, ¿sí? Difícilmente le van a jugar las contras ni a Alejandro Armenta ni a lo que representa el movimiento, ¿sí? Incluyendo al revolucionario institucional. El revolucionario institucional está más cercano a Sergio Salomón que a la misma bloque opositor. Es decir, difícilmente en Puebla va a haber una mayoría opositora al próximo gobierno. Y en el contexto nacional, a mí me parece que el fiel aquí en Puebla no juega Movimiento Ciudadano, pero podría ser algo interesante. Pero en el contexto nacional, Movimiento Ciudadano es el que le va a dar el mejor incentivo para que Morena pueda tener las mayorías suficientes para hacer todas las transformaciones que quiera hacer Claudia Sheinbaum, incluso todavía como presidente Andrés Manuel. Andrés Y Manuel. Movimiento Ciudadano va a jugar extraordinariamente para que eso se garantice. Bien. Maestro, doctor, amigo, Pepe Ojeda, muy Qué interesante. gusto, Amplio comentario, amplio comentario. pues qué gusto y nos vemos el próximo lunes. A ver si ya puedes estar. Te lo agradezco Dale, mucho. Un fuerte abrazo. hasta luego. Comenzamos la transmisión de este programa de los martes con la colaboración del querido Noé Ixbalanque Bautista. ¿Cómo te va, mi querido amigo? Buenos días a todos aquellos que tienen la paciencia de seguirnos en este espacio. Nos va bien. Un abrazo muy fuerte y muy granote a todas las Lupitas, hoy que es Ay, día de veras, sí, de es su Día de la Virgen santo. de Guadalupe, tienes toda la Sí, razón. Es cierto, mano. Mira, se me fue el santo al cielo. sí, Pues a ver sí, si sí. buscamos por ahí algún poema de la Guadalupe. Sí, yo ya tengo preparado Ah, uno, bueno, ya lo bueno. tengo, sí. Pues si quieres, arráncate con él. Bueno, pues precisamente hoy yo creo que es el Día Nacional Popular, o sea, el día más de México, el día más intenso, más fuerte, que más se celebra a nivel popular, no a nivel institucional, no a nivel de los símbolos patrios generados por toda la historia de México, sino por esto, ¿no? Entonces, fíjate que encontré un poema de un obispo, del obispo, te digo su nombre, Vicente María Camacho y Moya, que fue obispo de Tabasco entre 1930 y 1943. Y Ajá. me gustó mucho este poema. Te voy a leer fragmentos porque está muy largo, ¿sí? Pero voy a leer algunos fragmentos. ¿Qué queda de mi patria? Los bosques seculares que no son ya de sus hijos, las ondas de sus mares las surcan mil bajeles de extraño pabellón, y huérfanos sus hijos, helados sus hogares, sus vírgenes holladas, sus hombres sin honor. ¿Qué queda de mi patria? Su legendaria historia que es toda epopeya, que es un cantar de gloria, las manos de sus hijos, infame mancilló, el hombre de sus héroes huyó de la memoria y levantan los himnos al nombre del traidor.
¿Qué queda de mi patria? Su tricolor bandera, que dicen que no es la misma que otros tiempos era, de unión que ya no nos pide, que ya no es religión, que al resplandor rojizo de un infernal hoguera de odios implacables de rojo se tiñó. ¿Qué queda de mi patria? No tiene ya valientes, sus niños no son niños, pues no son inocentes, sus hijos no son ángeles, no tienen ya pudor, sus viejos no son viejos, hay manchas en sus frentes, sus madres no son madres, les falta corazón. ¿Qué queda de mi patria? Una fulgurante estrella que en lo alto bendito del bendito Tepayacatl descuella bañado de purísima luz al mundo de Colón. Mi patria aún no ha muerto. ¿Qué es mi patria? Es ella, es la gloria, la esperanza, la vida, el corazón. La patria no ha muerto, no ha muerto. Mexicanos, la celestial morena, la que nos hizo hermanos, la que nos hizo libres, está en el Tepeyac. Que tiemblen los infames, que tiemblen los tiranos, que canten los clarines de eterna libertad. Por ella lucharemos hasta el postrer instante. Por ella venceremos al colosal gigante que intente destrozarnos. Y si él es vengador, tendrá bajo sus plantas, si él es vencedor, tendrá bajo sus plantas a un pueblo agonizante que muere por su virgen, que muere por su Dios. Fíjate nada más, ¿en qué año fue esto? Pues no dice la fecha es de 1931, lo escribió. El obispo Vicente María Camacho y Moya, obispo de Tabasco. Me equivoqué a leer porque la letra está muy chiquitita y casi ya no veo. Sí, pero fíjate, está muy interesante, ¿no? Además, que lo haya escrito un obispo. Eh, no es, porque sí estuve buscando otros poemas y la mayoría son, pues, de gente que por supuesto, adora a la Virgen, eh, pero es más esta glorificación romántica de la Virgen, ¿no? Eh, que en algunos suena, pues, ya cursi, y me gustó la manera en que este obispo habla de la Virgen hablando de México, ¿no? Sí. De la Virgen como un símbolo de los mexicanos. Mm, Por supuesto, también religioso, también la parte teológica que implica en la Virgen, sobre todo para la religión católica y para los mexicanos, por supuesto, pero como forma parte del espíritu de la nación, ¿no? Y a mí me parece que eso es lo que hay que rescatar de la figura de la Virgen, que por supuesto hay una polémica científica de que si verdaderamente sucedió lo que dicen que sucedió, la narrativa de Juan Pablo, perdón, de Juan Diego, de su aparición, etcétera, de que el ayate no corresponde a la época que se menciona en la narrativa, etcétera. Pues esas polémicas, bueno, ahí van a estar, pero lo importante no es tanto si de veras apareció o no, si el ayate es original. Eh, lo importante es la presencia simbólica en el mexicano, ¿no? Sí, yo creo que hay dos escenarios ahí que lo has definido muy bien. El histórico, el probatorio, el que se pueda dar fe, y hubo una polémica enorme cuando algún abad de la villa de Guadalupe, El- el abad dijo que no había manera de demostrar que Juan Diego hubiera existido. Se hizo toda una polémica, se dedicaron muchísimas horas de investigación. Algún poblano fue uno de los responsables de lograr identificar la certificación de que Juan Diego sí había existido. Y de ahí se desataron toda la serie de peticiones pues el Vaticano para elevarlo a los altares, cosa que sucedió después. Ujú. Ahora se celebra el día 9 o el día 8, algo así, se celebra el día de Juan Diego.
Bueno, Juan Diego, San Juan Diego, que ya, San ya Juan Diego. está. Esa es una parte. La otra parte es la de la fe. Y ante esa, no puedes hacer nada. La gente cree, la gente tiene una devoción, Sí, los mexicanos tienen una enorme devoción, puede que no vayan a misa todo el año, sean pecadores, pero no les toquen a la Virgen de Guadalupe. Y ahí sí, sí no. no hay manera de, Sí, ¿verdad? el fin de semana de la semana pasada, el 2 de diciembre, primeros días Sí, de diciembre, fui a la Ciudad de México y ya veías en la autopista a sí, 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 ¿no? sí, sí, sí. Peregrinos ya los ves y Peregrinos. ahorita, ¿no? Y ahorita la basílica de estar, Tepeyac, toda esa parte de estar ahorita No, inundada de no, gente que desde llega toda de la todo el madrugada, país, toda incluso la de madrugada. otros países también Sí, llegan, ¿no? sí, sí, Peregrinos, sí, migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos vienen exclusivamente a saludar, a ver a la Virgen, así ¿no? es, Y también gente de Centroamérica, ¿no? Vienen así a... es. Muy bien. Pues yo por aquí te tengo un poema de Rodolfo Serrano que dice, este poema lo escribí en mis sesiones de radioterapia. Ánimo a quienes están pasando por lo mismo. Se llama radioterapia, un zumbido milagroso. Fíjate, un republicano de izquierda, como mi amigo Rodolfo Serrano, dice, Hablando de milagros. zumbido milagroso. Sí. Dice así, no hay nación ni color, aquí no hay nada. La enfermedad, el hospital nos hace iguales y acaricia nuestra piel en este cuarto blanco y desangelado. Luces frías. Habla una mujer por el teléfono, en un idioma extraño. ¿De qué habla? Tal vez le esté diciendo a alguien lejano que está sola, muy sola, y tiene miedo y no conoce a nadie. Siento que son hermanos, mis hermanos, unidos por la carne en esa vida en ruinas, en esta angustia del cuerpo que se rinde, harto de todo, ya como un vencejo cansado de volar en la tormenta. Adoro sus pañuelos, la ternura de cubrir con nudos y colores la belleza deshecha y ese orgullo que adivino en sus ojos de cansancio. Hay un silencio largo, nos miramos, una sonrisa amable. Cada día llega alguien nuevo que se une a los viejos temores. La esperanza se sienta con nosotros, nos abraza misericordia y suave tiernamente. Y tu cuerpo desnudo, ese despojo que apenas si te importa, te abandonas al amable cuidado de otras manos y rezas, como siempre, al Dios oculto en el zumbido milagroso que te envuelve. Ves el miedo del otro en la cabina, esa desolación de los que esperan y quisieras dejarle las palabras más dulces y más hermosas, que en el campo han florecido los almendros y que ahora mismo por las calles hay chicas que caminan y que huelen a vida y primavera. Pero no dices nada, solo buscas su corazón doliente y asustado, y saliéndote el alma por los labios solo dices adiós, hasta mañana, y le sonríes. Hombre. Hacer de este tránsito de ir a fisioterapia, Ujú. a la parte de la radioterapia, no fisioterapia, radioterapia, porque Rodolfo tiene cáncer, hacer una poesía, híjole, sí me movió, me movió. Y no, lo que tiene el gran espíritu de los artistas, en este caso de los poetas, ¿no? Rodolfo, sí, claro, De claro, que pueden, de algún momento, que en este caso es un momento relevante en la vida de él y de tantos que están pasando por esta enfermedad, ¿no? Volverla letras, volverlas poemas, ¿no? Para sí, que otros, los que lo están pasando, sientan esa como solidaridad, esa comprensión en esas letras, y los que tenemos aún la fortuna de no pasar por eso, eh, sintamos esa empatía, ¿no? así es, Porque si bien nosotros no tenemos eso, siempre tenemos a alguien cercano que ha sufrido, que está sufriendo esta lamentable enfermedad, ¿no? así es, así es. Un asunto, pues triste, ¿no? Porque
tan solo el enterarte de que tienes esta enfermedad que hasta nos da miedo pronunciar su nombre, ¿verdad? ¿Sí? Sí, el cáncer. Bueno, Oye, de Manuel Julve, de Sabores y de Amores, una crónica, que mira la ilustración, no sé si se ve ahí, ahí se ve algo, ¿no? sí, sí, está maravilloso. La ilustración de hoy dice Lina la peliculera, no la peluquera, la Ujú. peliculera. Dice, poseía la mayor colección de películas eróticas y gastronómicas de Europa. Alina, mujer inteligente y bonita,